Bien, ya este fondo les informa que estamos en este espacio de disertación pastoral. Buen día, Dios les bendiga. Arturo Cabrera habla para todos ustedes como de costumbre. Bien, y hoy estamos nosotros continuando el tema que iniciamos el viernes pasado, el perdón relacionado con la administración divina. El perdón relacionado con la administración divina. Y decíamos que el perdón pudiera dividirse, si así podríamos decir, en cuatro partes. Primero, lo que es el perdón eterno, que es el que Dios nos da a nosotros cuando venimos a Él. Perdón de nuestros pecados para salvación. También está el perdón que se adquiere por intermediación de la iglesia, que al fin y al cabo lo da Dios, pero es el perdón que cuando una persona viene a Jesucristo necesita oír de alguien de la iglesia, del pueblo de Dios, una persona con autoridad espiritual, decirle tus pecados fueron perdonados. Decíamos que esto hace que muchas personas dejen de sufrir, porque hay personas que vienen abatidos por su pecado, han cometido cosas según ellos tan graves que no les deja tranquilo. Y la idea es que cuando una persona venga a Cristo, pues realmente suelte toda esa carga, porque Cristo nos dice que vengamos a Él para descansar. Él es quien nos quita la carga. Hay otro perdón, que es el perdón que tiene que ver con la comunión, de ese hablamos también, que te permite a ti ponerte en comunión con Dios luego de tú haber faltado, de haber cometido alguna falta, pero también es el perdón que tiene que ver con la comunión con tus hermanos. De ahí hablábamos el caso aquel que dice que si tú no va a llevar una ofrenda, te pongas primero de acuerdo con tu hermano antes de presentarla para que Dios ciertamente te la reciba. Hoy vamos a penetrar, a entrar directamente en lo que tiene que ver con nuestro tema, el perdón relacionado con la administración divina. E inicio diciéndoles que recuérdense que Dios tiene un gobierno sobre este mundo, pero también un gobierno todavía, yo diría que mucho más directo contra aquellos que ya hemos creído en Él. Por ende, las cosas que nosotros hagamos que se consideren falta delante de Dios no pasarán por alto. Dios siempre va a traer de alguna manera el castigo y lo vamos a ver. Ojalá todos ustedes puedan permanecer, porque esto es algo muy importante que vamos a tratar hoy referente a nosotros delante de Dios. Y ahí vamos a ver algunos casos, y el caso, vamos a dilucidar el caso de David específicamente, pero vamos a ver algunas citas del Nuevo Testamento para saber lo que es el perdón relacionado con la administración divina, es decir, con el gobierno de Dios sobre nosotros, cómo ese gobierno de Dios nos maneja y cómo por nosotros faltar en algún momento, asimismo viene la mano de Dios sobre nosotros. Y vamos a ver entonces cómo ese perdón de Dios tiene que ver directamente con su gobierno sobre nosotros, es decir, con la administración divina de Dios sobre nuestras vidas. Rápidamente vamos a estar leyendo algunos versículos, como es el caso de Mateo 6, 14 y 15. Lo tengo ya previamente por acá, y estos versículos, Mateo 6, 14 y 15, dicen específicamente: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Tenemos otro versículo que es San Mateo 9, verso 2. Dice así la palabra de Dios: y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Tenemos otra cita que es ahí mismo, San Mateo 9, los versículos 5 y 6. Dicen estos versículos: porque ¿qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda?
Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Y ahora nos vamos a San Mateo capítulo 18 y vamos a leer los versículos, el versículo 21. Lo demás vamos a dejarlo sobreentendido porque es una cita muy conocida y quiero que ahorremos tiempo. 18 es 21 al 35 para que tomen nota y así quede grabado. Pero vamos a leer solamente, posiblemente uno o dos versículos. 18, 21 al 35 de San Mateo. Dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces de ahí en adelante, del 23 al 35, viene la parábola de los dos deudores, que esta es la que quiero dejar sobreentendida porque nosotros la conocemos. Es aquella parábola donde un señor le perdona a un súbdito de él, a un siervo, una deuda bien grande que no podía pagar. El rey manda a que lo vendan a él, vendan a su esposa, vendan a sus hijos para que le pague la deuda. Él ruega y el rey le perdona la deuda. Pero él a su vez encuentra un consiervo de él que le debe un dinero a él menos que el que él le debía al rey, pero él no perdonó a este consiervo, lo metió a la cárcel hasta que le pagara el último centavo. Cuando los demás consiervos ven lo que este consiervo de ellos hizo, se lo dicen a su señor: Señor, pero el hombre a quien tú le perdonaste toda la deuda, que era grandísima, vio a otro allí que le debía a él un dinero y no fue capaz de perdonarle. Entonces el rey dice que tomó con él represalia. Entonces lo que no hizo en principio, lo hizo ahora. Es más, hizo más, porque lo metió a la cárcel y dijo que no iba a salir de ahí, igual que como él le hizo al otro, hasta que no pagara el último centavo. Esa es esa lectura de Mateo 18, 21 al 35, pero también vamos a leer en Santiago, y esta es la última de la que vamos a estar leyendo ahora y que nos van a servir de soporte para lo que vamos a hablar ahora, que ojalá usted se mantenga ahí, porque es importantísimo para entender muchas cosas de la palabra y referente al perdón de Dios a nosotros cuando hemos cometido algún pecado, alguna falta, para que estemos claros en esto, cómo es que Dios lo maneja desde el punto de vista de la administración divina hacia nosotros. Por eso reitero, el tema es el perdón de Dios relacionado con su administración divina. Santiago 5:15. Ok, estoy por hebreo, vámonos a Santiago. Santiago 5:15. Dice así la palabra de Dios: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. El perdón relacionado con la administración. Cuando hablamos de esto, nosotros, y si entendemos lo que es el perdón relacionado con la administración, vamos a entender claramente estos pasajes que hemos leído ahora. Si usted todavía no lo entiende, lo vamos a entender en el transcurso de lo que estaremos hablando en esta mañana. El perdón relacionado con la administración, ¿qué es? Esa es la pregunta que cualquiera pudiera hacerse. Miren, cuando nosotros pecamos en contra de Dios, Dios nos perdona si confesamos nuestros pecados. Ciertamente Dios lo hace. Este perdón de Dios, ¿qué restaura inmediatamente? Restaura la comunión de nosotros con Dios, que queda rota. Por ejemplo, una niña que abra en ausencia de su mamá la nevera y tome algo que no debe tomar, una comida, cualquier cosa, un dulce que la mamá le haya prohibido, que ella sabe que no debe de hacerlo, y lo hace a escondidas de su mamá, puede que la mamá cuando regrese no se dé cuenta. Ahora, desde el punto de vista de la ofensora, de la que cometió la falta, el pecado, la relación de comunión con su mamá va a estar rota. Ella no va a estar tranquila.
no va a estar en paz. Cuando la mamá desde la cocina o la habitación le llame para cualquier otra cosa muy divorciada del caso, ella va a entender que mamá la está llamando porque ha descubierto el caso, entonces va a vivir en una constante tensión delante de mamá. Ahora, si la niña pide perdón, confiesa el pecado y le dice, mami, perdóname, le va la mamá a perdonar. Eso es lógico. Toda madre eso es lo que haría y de hecho es lo que la Biblia nos enseña a nosotros. Dice que si nosotros pedimos perdón a Dios, Él es fiel y justo. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Eso acciona la comunión suya con Dios para que vuelva a haber esa relación de padre a hijo. Y ya usted no se sienta mal y usted no sienta que ese acceso a Dios ha sido cortado. Desde ese punto de vista no hay problema. Ahora, el perdón relacionado no con la comunión, que usted la empalma inmediatamente pide perdón y Dios le perdona, sino el perdón relacionado con la administración de Dios va más allá. ¿Por qué? Porque no podemos evitar que Dios a nosotros nos discipline, sin embargo, o no importando que nos haya perdonado. Ok, Dios te perdonó, Dios me perdonó porque faltamos delante de Él, pero pedimos perdón. Ahora, hay un gobierno de Dios sobre tu vida y sobre la mía. Hay una administración de Dios sobre tu vida y la mía que no va a permitir que Él nos deje a nosotros sin una disciplina, sin un castigo. Dios perdona y restaura nuestra comunión, pero Él cambia con nosotros. Así como la mamá de esta niña, que pongo el ejemplo, cuando la niña le pide perdón y la mamá le perdona, ya de ahí en adelante la mamá va a salir de la casa, pero ¿sabe qué va a hacer? Va a asegurar las cosas y va a cerrar muchos lugares de acceso que pueda tener la niña con un seguro para evitar que ella vuelva a repetir. ¿Por qué? Porque ya le dio indicio de una falta. Ya le dejó ver a la mamá que no era digna de confianza. Por esa razón, señores, es que en este camino del Señor hay escalones. Ahí anda una dirección en YouTube muy buena de biografías de grandes hombres. La descubrí a través de mi hermano Moncayo. Moncayo, Dios te bendiga donde quiera que esté. También la escuchaba o la escucha el pastor José Champán, pero yo la descubrí ahora con él. Se llama Los Generales de Dios. Usted se va a YouTube y consigue Los Generales de Dios y ahí usted va a ver la biografía de grandes hombres de Dios. G.J. Ávila, Charles Spurgeon. Ahí usted va a encontrar a gente como David Wilkerson. Muchas personas que dentro de este camino fueron grandes delante de Dios. Y esta administración de Dios, eso es lo que busca. Pero antes de Dios llevarnos a esos lugares, administrando nuestra vida, dándonos el castigo y la disciplina correcta cuando faltamos, Él tiene que tomar ciertos cuidados, como lo haría la mamá de esta niña, que va y toma algo que sabe que no debía tomar, pide perdón a la mamá le perdona, pero ahora la mamá tiene cuidado con las cosas que le da. Ya la mamá sabe hasta dónde llegar con ella, hasta que le dé confianza de nuevo. Cuando la mamá vea, luego de ciertos controles, que eso tiene que ver, así como la administración de papá y mamá con los hijos, así mismo la administración de Dios con nosotros. Por eso Dios nos perdona, pero hay una administración divina sobre nuestras vidas que Dios ejerce siempre para el bien nuestro y para llevarnos al próximo escalón que Él quiere. Porque, señores, entendamos, aunque el hombre peca y el otro hombre tiende a subyugar, tiende a acusar, tiende a maltratar, y escuchamos una máxima o un adagio muy conocido: no hagas leña del árbol caído. Eso comúnmente hace el hombre. Ahora, Dios, cuando nos castiga, cuando nos disciplina, cuando ejerce su administración sobre nosotros, ¿qué es lo que busca? Es sacar de nosotros un mejor hombre.
es sacar de ti una mejor mujer. Porque Dios no nos castiga para destruirnos, para llevarnos a nosotros hasta el polvo y dejarnos ahí. Por eso este tema digo que es importantísimo. Yo particularmente he aprendido muchísimo. El perdón de Dios relacionado con su administración divina. Dios nos restaura si pecamos y pedimos perdón. Eso es cierto. Restaura esa comunión, pero Él cambia con nosotros. Ya no somos la misma gente de confianza que éramos antes. Recuerden el caso de Adán y Eva ya en el huerto del Edén. Dios le dejó todo abierto y le puso una restricción. Ahora, cuando ellos la violaron, ¿qué pasó? ¿Le dejó Dios en el huerto? ¿Permitió Dios que todo siguiera igual? Dice que buscó 2 querubines para que cuidaran entonces el árbol de la vida, para que no comieran también de él y se hicieran eternos ya llenos de maldad. Y fuera de eso también lo expulsó del jardín. Es decir, que Dios te va a perdonar y me va a perdonar a mí. Pero hay una administración de Dios sobre tu vida y la mía que conllevan a Dios a tratarnos a nosotros de manera diferente para administrarnos de la mejor manera y sacar de nosotros el hombre y la mujer que Él quiere. Ustedes van a ver los ejemplos que vamos a ver ahora en la Biblia y yo espero que este tema, como lo fue para mí, sea para usted de beneficio y pueda restaurar. Yo digo que no en vano, y lo sabemos nosotros todos, no en vano Dios permite que en un momento dado usted escuche o vea algo, porque en las vidas de nosotros siempre hay propósitos. Nosotros no somos pajaritos que andamos así. Nosotros somos gente que Dios creó a su imagen y semejanza. Y tu vida y la mía delante de Dios tienen un propósito de principio a fin. Que tú quieras ser como Jonás y coger para un lado cuando Dios te mandó para otro. Que tú quieras hacerte el chivo loco, brincar y saltar. Pero tú sabes el compromiso que tiene para con Dios. Tú sabes el llamado que Dios tiene para tu vida. Tú sabes lo que Dios ha hablado contigo y tarde o temprano debe cumplirlo y más te vale que sea ahora que mañana. ¿Por qué razón? Cristo, cuando iba a ser bautizado por Juan, recuerdo que le dijo una palabra. Cuando Juan dijo, no, espérate, tú eres mayor que yo, primo. Tú eres quien tiene que bautizarme a mí. Yo soy apenas el que anuncia tu venida. Tú eres más grande que yo, y ya lo acabo de decir. Yo no soy capaz de desatar la correa de tus sandalias. ¿Qué palabras le dijo Cristo? Juan, primo, tranquilo. Conviene que cumplamos. Conviene que llevemos a cabo los planes de Dios. Eso se llama ser un cumplidor de promesas. Eso es saber que nosotros estamos aquí con un propósito y hay que cumplirlo. Así que por más que brinque y salte tarde o temprano, vas a tener que hacer lo que Dios te mandó ahora. No dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy. Por eso este tema del perdón de Dios relacionado con su administración sobre nuestras vidas me gusta, me encanta y yo creo que debemos nosotros conocerlo para que se aplique en nuestras vidas. Y siempre lo hacemos basado en la palabra de Dios para que se vea que no es invento de nadie. Entonces, este perdón de la administración divina en la vida de nosotros es más profundo de lo que mucha gente, y déjenme decirle, también hay muchos versículos que cuando no entendemos que se relacionan, como estos que leímos, que se relacionan con la administración divina, creemos y lo aplicamos a otra cosa. Para ponerle un ejemplo, no tiene que ver con este tema, pero para que me entiendan. El texto de Romanos 8, todas las cosas obran para bien a aquellos que aman a Dios. Las personas entienden y lo aplican a que, incluso yo he visto que a cualquier persona hay gente que dice, no te preocupes, que las cosas obran para bien. Y obvian muchas otras cosas y se le aplica este versículo a cualquier hecho. Incluso hasta gente que dice ser creyente,
Uno dice, bueno, como es creyente, déjame darle ese versículo para que recuerde que no importa lo que le esté pasando, todas las cosas obran a bien a aquel que ama a Dios. Pero la Biblia señala ahí mismo que eso es a aquellos que han sido llamados con algún propósito de parte de Dios. Eso lo dice. Esto es a aquellos que con propósito de Dios han sido llamados. Eso es lo que dice la Biblia. Por esa razón es que debemos la Biblia no solamente leerla, sino estudiarla, escudriñarla y entender a qué aplica cada cosa para dar el mensaje correcto y no desviar a las personas. Dios te perdona y la relación íntima entre tú y él, la comunión, vuelve. Ahora, la administración de Dios no se aparta fácilmente. Esa administración de él sobre tu vida no se separa tan fácilmente como él decirte, ok, yo te perdono y tu relación conmigo está bien. Que era una administración divina, así como la mamá sobre la niña que empieza ya a cuidar las cosas, empieza a cerrarle puertas que antes le tenía abiertas. Así hace Dios con nosotros. No puede ser igual. Tiene que haber una limitante. No puede inmediatamente soltarte toda la soga que antes tú tenías suelta. La administración de Dios es muy importante para tu vida y la mía. ¿Qué es el perdón relacionado con la administración? Es completamente diferente del perdón eterno. Es decir, cuando venimos a los pies de Cristo. Es totalmente diferente del perdón recibido indirectamente, es decir, el que viene por medio de la iglesia. Cuando nos arrepentimos y demás, y hay alguien de la iglesia que te dice, tus pecados han sido perdonados. No porque la iglesia sea que lo dé, sino diciéndole a la persona que su pecado ya de parte de Dios ha sido remitido. Y eso el pecador arrepentido debe saberlo, volvemos y repetimos, porque le va a librar de mucho desasosiego, de mucho sufrimiento. Gente que vienen al Señor con la cabeza grandísima de pecado que han cometido y creen que no tienen perdón porque eso es lo que el diablo les ha dicho. Entonces necesitan una gente de la iglesia que le diga, mira, el Señor ha perdonado tus pecados. Y también este pecado relacionado con la administración, este perdón, es diferente al perdón que se relaciona con la comunión. El perdón de la comunión es una cosa, ahora el de la administración es otra, y por eso permanece por un tiempo más allá aplicado sobre nosotros. Este perdón relacionado con la administración depende de la manera en que Dios dirige, gobierna y se relaciona con nosotros. Yo particularmente agradezco este perdón de parte de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros pecamos, Él nos perdona, vemos que todo está normal y fácilmente podemos volver a caer en la misma falta. ¿Y a cuántos de nosotros no le ha sucedido? Por eso es necesario que haya una administración de Dios sobre nosotros, sobre nuestra vida. El caso del paralítico, ahí en Mateo 9:2. Cierto paralítico fue traído a la presencia de Dios, de Jesucristo. Ahí estaban los escribas. Cristo le dice, ten ánimo, ponga atención a esto, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Miren, si no entendemos el perdón relacionado con la administración, será muy difícil que nosotros podamos entender lo que se expresó en este momento de fe delante del Señor y estas palabras que Cristo dijo a este paralítico. Ellos van, fíjense, vamos a ver el hecho. Ellos van por sanidad. Dice que abrieron el techo. Y 4 amigos del paralítico lo llevan delante del Señor. El Señor, en vez de decirle, eres sano, le dice, tus pecados te son perdonados. Ya sabemos las críticas que hubo y todas estas cosas de parte de los escribas. Pero al tema que nos atañe ahora, esto, señores, no tiene que, esta parte de la Biblia no se relaciona con el perdón eterno, de cuando venimos a Cristo para que Él nos perdone por salvación. De la única manera que Cristo
bíblicamente hablando, perdona a una persona cuando viene a Él, el perdón eterno para salvación, es cuando tú confiesas que tú quieres esa salvación. Romanos 10, 9 y 10. Si confesares con tu boca. Fíjense que aquí no es el enfermo que expresa su fe. Posiblemente este hombre no podía ni hablar. Parece ser que su enfermedad era tan terrible. Fíjense que tuvieron que llevarlo, no podía pararse. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Si nada más lo que le quedaba a este hombre como signo vital era su audición, que es lo último que pierde un enfermo. Él no llegó a expresar su fe delante de Cristo y decirle, por ejemplo, Señor, yo quiero ser salvo. Sin embargo, el Señor dice ahí que le dijo, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque hay enfermedades que son productos de pecado de parte de las personas, no todas, pero hay enfermedades que tienen que ver, y Cristo con esto dejó entrever que la enfermedad de este hombre estaba relacionada con los pecados que él había cometido. Ten fe, tus pecados te son perdonados. El Señor ahí lo que estaba era arrancando aquello de este hombre, quitando aquello de este hombre que lo tenía a él postrado. ¿Para qué? Para que fuera librado de esa enfermedad. Aquí pasaron dos cosas. El Señor le sanó por medio de ese perdón que le expresó ahí. Y lo otro que pasó fue que él tomó su cama, tomó su lecho y se fue. Cuando Cristo le perdona los pecados, que el hombre queda sano, empiezan las críticas de los fariseos. Pero ven acá, ¿y quién es este que está perdonando pecado y diciendo? Entonces el Señor, vamos a leer nuevamente 9.2 de Mateo. Mateo 9.2, que fue el versículo que leímos para soporte de este hecho que nosotros estamos narrando ahora. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Este hombre, Dios le arranca la enfermedad. Y más adelante, los versículos 5 y 6, porque ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecado. Dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Es decir, ya yo lo sané a usted. Ya por lo que usted vino, yo como Dios sabía que era el pecado que lo tenía postrado y yo lo sané. Le acabo de perdonar los pecados que le tenían a usted en esa condición. Ahora levántese, tome su lecho y váyase. Le demostró a todo el que criticaba que él tenía poder para hacer eso y más. Al sanar a este hombre, Cristo demostró que lo había hecho de verdad. Pues él se levantó, agarró su cama y se fue. Entonces, este tipo de perdón no es el perdón que se relaciona al perdón eterno para salvación. Este señor en ningún momento fue buscando eso, él fue buscando sanidad y sanidad el Señor le dio. Pero repito, dentro de esa administración de Dios en la vida del ser humano, está también que muchas enfermedades tienen que ver con el pecado que nos arropa. Le traigo otro hecho. ¿Se recuerdan aquel caso del ciego de nacimiento de San Juan 9? Los discípulos, entendiendo una enseñanza muy vieja de los que tenían los judíos, que entendían que desde el vientre se pecaba, y todo esto venía desde aquel tiempo, cuando en el vientre me parece que de Rebeca, estaba la pelea de sus dos hijos, Jacob y Esaú. Y era una guerra que había, según narra la palabra de Dios, en el vientre de esta mujer. Pues los judíos entendían que desde el vientre había maldad. Y no maldad, porque la maldad, el pecado está en nosotros desde el principio.
Por eso dice el salmista, en pecado me concibió mi madre. Aunque muchos entienden que fue por el pecado que cometió específicamente, pero de por sí todos nosotros nacemos con este estigma del pecado. Pero según los judíos, un muchacho podía pecar desde antes de nacer. Por eso le hacen la pregunta al Señor, Señor, ¿quién pecó en el caso del ciego? ¿Este o sus padres para que él naciera así? Solo así se entiende esta percepción o esta pregunta de los discípulos. Porque ¿cómo va a pecar un muchacho antes de nacer? Ahora, como ellos tenían esa enseñanza, ellos creían eso, partiendo del caso de Esaú y Jacob, que pelearon desde el vientre según ellos, y que la mamá dijo, bueno, yo lo que tengo aquí es una guerra. Si es así, Señor, yo no quiero vida. Aquel ciego de nacimiento, el Señor expresó en pocas palabras que ese tipo de enfermedad tenía que ver con la administración de Dios sobre la vida de ese señor. Dice, miren, ni pecó él, ni pecaron sus padres. Esto ha sucedido para que Dios sea glorificado. Señores, y esto no lo entiende nadie. Solamente se entiende cuando usted aprende a entender, valga la redundancia, que Dios es soberano. Que Él hace lo que quiere con nosotros, que somos vasos de Él. Por eso está la enseñanza del alfarero. Que Él toma una masa de lodo, de barro, y hace con ella lo que Él quiere. Y si tiene que romper y volver a hacer también, eso pasa con nosotros en nuestras vidas. Miren el caso de Job. Job no hizo nada para que le llegaran estas cosas, pero le plació al divino Dios, por ser el hombre que era, para demostrarle al diablo y al infierno qué clase de hombre era este hombre, y que habían hombres capaces de servir a Dios y hacerlo con la integridad de este hombre Job. Y le llegaron todas estas desgracias. Ahora, ¿quiénes somos nosotros como barro para decirle al alfarero, ¿por qué tú me hiciste así? ¿Por qué tú permites que a mí me pase esto, me pase aquello? Dios es Dios y hace con nosotros como bien le plazca. Entonces, este caso de Mateo 9:2 del paralítico se enmarca que por error mucha gente entiende que Jesucristo le dio el perdón eterno, el perdón para salvación. Bueno, que implícitamente Cristo quisiera hacerlo ahí, ya esas son otras cosas. Pero ahí específicamente lo que la Biblia enseña y dice es que hay enfermedades atadas a pecados cometidos por las personas. A este hombre se lo llevan a Jesucristo para que lo sane. No es él que está expresando una fe como debemos expresarla cuando venimos buscando el perdón eterno. No es él que le ha dicho al Señor, ese hombre ni su boca abrió. Él está ahí posiblemente hasta con los ojos cerrados, prácticamente inerte. Cuando usted ve que los amigos hicieron eso era porque la enfermedad no era fácil. Parece ser que este hombre ya estaba en sus últimas. Y ellos dijeron, vamos como un último recurso, vamos a llevarlo donde Jesús. Pero ¿y cómo penetramos? Mira cómo está la gente. No nos van a dejar pasar. Entonces ellos dijeron, bueno, no importa lo que pase, es nuestro amigo. Vamos a romper el techo. Vamos a empezar a quitar canas y palos de ahí arriba y vamos a bajarlo. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Que el Señor, cuando habla con él, en vez de decirle sé sano, Cristo se fue a la raíz del problema. Ten ánimo, tus pecados te son perdonados. ¿Sabe Dios qué cosa cometió? Recuerden que hubo una persona en la Biblia que el Señor perdonó, y cuando lo vio nuevamente en el templo, habló con él, lo saludó, oye muchacho, qué bien te va, te veo muy bien, sí maestro. Entonces el Señor le hizo una advertencia, le dijo, mira, trata de no volver a pecar para que no te sobrevenga algo peor. ¿Se da cuenta? Entonces por eso es que la palabra de Dios debe estudiarse y nosotros buscar el conocimiento de la Biblia como debe de ser para que no prediquemos una cosa por otra.
Repito, que el Señor a este hombre le haya perdonado para salvación, también Dios tenía el poder. No necesariamente este hombre tenía que expresar, Señor, yo quiero el perdón eterno. Quién sabe si implícitamente el Señor se lo dio. Ahora, la práctica de lo que se ve aquí era que el hombre estaba enfermo por los pecados que había cometido, y Cristo se fue a la raíz, y en vez de decirle, tus pecados te son eres sano, toma tu lecho y vete, Cristo se fue a la raíz. Déjame yo perdonar a este hombre, que es la raíz del mal. No vaya a ser que vuelva este hombre y caiga en lo mismo. Déjame sanarle de manera definitiva. Hay que perdonar sus pecados. Este hecho tiene que ver con el perdón de Dios relacionado con su administración divina. Dios sabe administrar lo que Él hace sobre nuestras vidas. Y su mundo, que muchos creen que el Señor ha soltado este mundo en banda, y a nosotros también. Este hecho y muchas enfermedades son el resultado de la administración de Dios. Para que el paralítico fuera sano y se levantara, necesitaba recibir primero el perdón relacionado con la administración de Dios. No el eterno, no era ese que él andaba buscando. No era el de la salvación per se, sino el que tenía que ver con la administración de Dios sobre la vida de este hombre. Cuando trajeron el paralítico al Señor, fue evidente que el perdón del Señor estaba ligado a la enfermedad, la parálisis. Este hombre vino al Señor para ser sanado, y el Señor Jesús dijo que sus pecados eran perdonados. Reiteramos, porque el Señor se fue a la raíz del asunto. Hay otra lectura que ya la leímos, que es la de Santiago, capítulo 5, 14, 15. Pero vamos a releerla, por si acaso alguna persona se conectó tarde y no viene con la hilaridad del tema y no escuchó las lecturas que nosotros tuvimos como base de este conversatorio, de esta reflexión. Santiago 5, versos 14 y 15. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Parece que esto implica un perdón muy especial. He aquí un hermano que estaba enfermo. Los ancianos de la iglesia fueron invitados a ungirle con aceite y a orar por él. Y la oración de fe sanaría al enfermo. Si había cometido algún pecado, le sería perdonado. Vimos que la enfermedad puede ser causada por muchos factores. Algunos diferentes de otros. Ciertas enfermedades pueden no ser el resultado del pecado, pero otras sí. Aquí el pecado no es perdonado por la confesión del enfermo, sino por la oración de quienes, de los ancianos de la iglesia. ¿Por qué los pecados le son perdonados después que los ancianos de la iglesia oran por él y le aplican la unción con aceite? ¿A qué tipo de pecados se refieren estos versículos? No se puede aplicar al perdón de los pecados, del perdón eterno. Al perdón que se recibe por un intermediario tampoco, como es el caso de la iglesia, ni al perdón relacionado con la comunión. Yo particularmente creo que este pecado o este perdón de pecado que menciona aquí en Santiago se relaciona también con la administración de Dios, con la disciplina de Dios. Fíjate que aquí quien entiende un poquito la palabra o la estudia sabrá que Santiago 5 tiene que ver absolutamente con el perdón de pecado en cuanto a la administración de Dios en nuestra vida. Fíjese que dice, si está alguno enfermo entre vosotros, no está hablando del impío por allá, sino de gente que ya ha creído, es decir, el pecado que tuvo que ver con
con su salvación le fue perdonado. El pecado del perdón eterno ya había sido quitado. Si hay alguno enfermo entre vosotros, ¿entre quién? Entre los salvos, que llame a los ancianos de la iglesia, que vayan, le unjan con aceite, y si hubiere cometido pecado le serán perdonados. ¿Por qué? Por lo que hemos dicho, hay enfermedades que se relacionan con el pecado en la vida de la persona. Entonces, ¿qué dice la Biblia ahí? Si los ancianos de la iglesia van y oran, la persona será sanada. Ahora, si el motivo fue que cometió algún pecado, estos pecados también le serán perdonados, porque vuelvo y repito, cuando el Señor hace algo, lo hace de verdad, lo hace desde la raíz. Y el Señor no hace nada con pasarnos una vaselinita y dejarnos así. ¡Qué lindo se ve! Mira qué peinadito está. Cuando el problema está más profundo. El enfermo sanará cuando los ancianos de la iglesia oren, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Cuando la iglesia actúa así con el enfermo, este es restaurado. Porque solamente no es que se sane, es que recibe una restauración completa, total. En muchos casos una persona puede haber pecado en contra de la administración divina. Tan pronto como Dios retira su disciplina de esta persona, es sanada de la enfermedad. Cuando Dios quita su mano, se cumple el versículo: si ha cometido pecados, le serán perdonados. Dios te perdona en cuanto a su relación con Él, ya hemos dicho. Pero la disciplina de Dios sobre tu vida, sobre la mía, por haber pecado, por haber faltado, puede permanecer. Entonces llega un momento que Dios quita su mano. Entonces ahí tú eres restaurado. Si ha cometido pecado, dice la Biblia, te son perdonados. ¿Para qué? Para que seas restaurado. Porque si no, va a quedar chueco. Vas a quedar con problemas. Por eso el Señor remueve esos pecados totalmente, pero son cosas que tienen que ver con la administración de Dios. Repito, no lo confundamos con el perdón eterno, no lo confundamos con el perdón por mediación de la iglesia. Cuando una persona viene a arrepentirse y le hacen la oración del pecador y le dicen: mira, el Señor te ha perdonado. No lo confundamos con el perdón para comunión con Dios, que faltamos, pedimos perdón a Dios, nos arrepentimos y Él nos perdona. Ahí la comunión vuelve y empalma de nuevo y estamos en comunión con Dios. Este pecado o perdón que tiene que ver con la administración divina, tiene que ver con la disciplina de Dios sobre tu vida y la mía. Porque cuando faltamos, ¿qué quiere Dios? Que nosotros mejoremos nuestra relación con Él. No te perdoné y ya, ok, tiene la misma confianza mía que tú tenías. Sal por ahí a ser igualito que antes. No. Porque vamos a estar recayendo. Necesitamos ver la disciplina, la mano de Dios sobre nuestra vida, su administración sobre nosotros, que no la tiene otro. La administración de nuestra vida la tiene el Señor, porque a Él la entregamos. Entonces, este punto, este tema es importantísimo, y no confundamos ciertas lecturas bíblicas y pasajes bíblicos y hechos bíblicos con otras cosas, como estos pasajes que estamos viendo, que no tienen que ver con el perdón eterno, sino con el perdón de pecados, porque tiene que ver con la administración de Dios sobre la vida de una persona X. El tema de hoy lo vamos a culminar con el caso de David, y aquí sí quiero que usted ponga máxima atención. David, sabemos que cometió dos graves pecados. Uno fue el adulterio y el otro fue homicidio. Urías, que fue el hombre, esposo de Betsabé, él prácticamente lo mató, porque mandó un mensaje con él mismo, y este hombre tan respetuoso, él no abrió ese recado. Fue y lo llevó directamente al comandante. Y el mensaje decía que pusieran a él, a Urías, enfrente de la batalla cuando la batalla arreciara. ¿Con qué fin? Con que el hombre fuera muerto. Y así pasó. Entonces David se adueña de la esposa de él, de Betsabé, de quien más adelante nació Salomón. Más adelante.
Salomón no fue el producto de la primera relación de él con Betsabé. Vamos a ver qué pasó con ese muchacho y cómo la administración de Dios en la vida de él tuvo su efecto. David dijo, después que cometió esto, y el que ve el Salmo 51 y muchos otros salmos donde David se refiere a esta situación, se dará cuenta que David se arrepintió de corazón. David dijo, pequé contra Jehová, confesó su pecado y admitió su culpabilidad. Reconoció que se había contaminado pecando contra Jehová. Dios, por su parte, le dijo por medio de Natán, el profeta, también Jehová ha remitido tus pecados y no morirás, David. Óyeme, esa fue tremenda noticia, porque David sabía que había pecado de muerte ante Dios y la administración de Dios estaba sobre él. La disciplina de Dios estaba sobre él por lo que había hecho. Él recibe tremenda noticia de Natán. David, así como tú pediste perdón, Dios te ha perdonado, es decir, el perdón que tiene que ver con la comunión fue aplicado y por ende tu comunión fue restaurada de nuevo con Dios. Ahora, papá, quiero que sepa, le dice Natán, de parte de Dios, que aunque no morirá porque tus pecados fueron perdonados, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Versículo 14. Esta lectura está en segundo libro de Samuel, capítulo 12, del 13 en adelante. En el verso 14 el Señor le dice que ese hijo, producto de esa relación con Betsabé, iba a morir. Pero antes ya Dios le había dicho, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Versículo 10. Y añadió, he aquí yo haré levantar el mar sobre ti y tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres en la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Versículos 11 y 12 de Mateo 2, de Segundo Samuel 12. Dios ya había remitido los pecados de David, es decir, lo había perdonado, pero haría morir al hijo que le nació, a la mujer de Urías, y haría que la espada nunca se apartara de la casa de David. Dios ya había hecho a un lado los pecados de David, pero permitiría que Absalón, su hijo, se rebelara y mancillara a las mujeres de David. En otras palabras, los pecados pueden ser perdonados, pero la disciplina no se quita inmediatamente. El pecado relacionado con la administración divina tiene que ver con esa disciplina de Dios sobre usted y sobre mí, y es necesaria. Porque si nos perdona y todo sigue igual, canchanchaneando Dios con nosotros y demás, nosotros vamos a volver a recaer. Ahora, bienaventurado aquel que todavía no ha tenido una disciplina tan fuerte como la de David, pero no provoquemos a Dios. Si Dios nos ha perdonado de pecados que hemos cometido y nos sentimos que estamos en paz con Él, si ya esa relación, esa comunión que David perdió y que Dios restauró perdonándolo, más no apartó su mano administrativa de él, no le dio el perdón administrativo, disciplinario, sino que le dijo, ok, yo te perdoné y no vas a morir, David. Ahora ese niño va a morir y no se apartará la espada de tu casa. Y todo lo que Dios le dijo se cumplió. Todo lo que Dios le prometió se cumplió. Aún después de muerto David, estaba en la casa de David malpasando. Debemos nosotros tener pendiente y presente que nuestro Dios quiere lo mejor para ti y para mí. Y vuelvo y digo, por más que brinque y salte, por más que te haya desviado del camino, tú sabes el compromiso que tiene delante de Dios. Tú sabes para qué Dios te llamó. Tú sabes todo lo que Dios tiene como promesa para tu vida. Entonces, a Dios no se la ponga difícil, porque como quiera que sea, vas a tener que hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Entonces, vamos a hacerlo ahora, incluso que hay tiempo. No tentemos a Dios. En el mundo dicen, no tentemos la suerte.
No vaya a ser que te acontezcan cosas, como le dijo el Señor al enfermo, mira, no peques de nuevo para que no te vengan males peores. Entonces yo espero, señores, que en este comentario de hoy, en esta reflexión de hoy, en esta disertación pastoral de hoy, nosotros hayamos aprendido sobre lo que es el perdón relacionado con la administración divina. Si alguno se conectó tarde o no escuchó tarde, puede entrar en YouTube a nuestro canal Generación Renovada. Ya ahí están todas las disertaciones pasadas y también aquí mismo en el canal de Facebook de El Predicador. Ahí están, pero en YouTube usted la va a ver mejor y más clara y ahí están para nosotros meditar en ella y poder tomar esta cita que quizá usted no tomó y buscar la relación de Dios con usted sea la mejor y entender que cualquier momento de disciplina en su vida tiene que ver con ese perdón relacionado con la administración de Dios, que no nos ha soltado en banda, que sigue sobre nuestras vidas y aunque esa relación de comunión se haya hecho nuevamente por el perdón que hemos pedido y que Él nos ha dado, es menester que la disciplina de Él esté sobre nosotros. El caso de David es el mejor para nosotros entenderlo. Y alegrémonos, cuando Dios hace eso es porque de nosotros quiere sacar lo mejor. Señor Dios que estás en los cielos, te damos gracias. Padre, gracias por esta enseñanza del día de hoy. Espero, Señor, y aspiro a que cada día, Dios, podamos ser mejores servidores y servidoras tuyos, Señor, en la medida que nosotros, Padre Santo, aprendamos tu palabra y la apliquemos. Dios, gracias, muchas gracias por Cristo tu Hijo. Amén. Señores, gracias por haber estado en sintonía. Arturo Cabrera desde Almas Radio, 107.5 FM desde New Haven, Connecticut, en Estados Unidos y para el mundo, www.almasradio.org. Si quiere seguir con nosotros, conéctese ahí a esa dirección, www.almasradio.org. Y si está aquí en New Haven, pues 107.5 y siga con nuestra programación, música variada. Al mediodía traemos las noticias con Camilo Javier y usted le prometo que será edificado. Dios les bendiga a usted y Dios bendiga a mi gente que está a través del Facebook. Dios le bendiga otra vez. Amén y amén.